¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto. Aquí seguimos platicando acerca de este famoso manto, y como lo hablábamos desde el primer video, el manto no es más que un símbolo y simboliza un par de cosas interesantes. El manto simboliza nuestra identidad a la imagen y a la semejanza de Dios, pero sobre todo simboliza nuestra obediencia. Y es un recordatorio muy claro de que no solamente tenemos la capacidad, sino la responsabilidad de la obediencia, porque la obediencia es la que va a hacer la verdadera diferencia en nuestra vida de fe. Dice nada más, Jesús, sin haber pecado, Jesús habiendo pasado por todas las etapas de educación, como les voy a repetir, como les platicaba, Jesús pasó de los 6 a los 12 años en una etapa llamada Beit Torah, en donde se les hacía estudiar los 5 primeros libros de la ley, o ahora sí que la ley de Moisés, y entonces a los 12 años iban y la presentaban, y solamente los muy destacados pasaban a una segunda etapa, que era el Beit Talmud, que son ahora sí que prácticamente el resto de los libros del Antiguo Testamento, que en ellos se habla de la historia del pueblo de Israel. Y luego cuando salían de aquí tenían que buscar a un rabino que los discipulara, y pasaban a una etapa que se llamaba Beit Midrash. Y en esta etapa pasarían cuando menos 14 años. ¿Por qué 14 años? Porque de acuerdo a la ley judía, no la ley de Dios, a la ley judía, ningún hombre era maduro antes de los 30 años. Entonces, cualquier maestro discipulaba a su discípulo, vaya redundancia, cuando menos hasta los 30 años. Podía ser más. Y entonces, esa es una de las explicaciones de por qué nosotros no vemos a Jesús más que cuando nace, cuando es presentado en el templo a los 12 años de edad, que es también la etapa en la que un niño se convierte en un hombre, y luego a los 30 años, cuando es investido por su maestro como maestro. Llevaba un talit. Entonces, había una tradición judía, que es el famoso bautizo. El bautizo era tomar a una persona, específicamente un hombre, en un río de aguas corrientes, y se le metía en calidad de una cosa y se le sacaba en calidad de otra. El bautizo era significa etapa de transición, de cambio. Entonces, el maestro tomaba a su discípulo y lo metía al agua en calidad de discípulo y lo sacaba en calidad de maestro. En esos entonces, en esa época, el único hombre sobre la tierra que poseía o que tenía un espíritu y que era portador del Espíritu Santo era Juan el Bautista. Entonces, pero Juan el Bautista no había pasado por todos los niveles de educación. Si lo vemos así, él era más silvestre, era más empírico. Él fue enseñado por Dios, tenía el celo de Dios, pero no había cumplido todas las etapas de los hombres. Entonces llega Jesús, que había obedecido a los hombres en todo, se para delante de Juan el Bautista, investido en un talit, diciéndole: yo soy un hombre obediente. Y entonces Juan le dice: no, Señor, es que el que me debería de bautizar a mí eres tú, porque tú claramente tienes la señal de los hombres que puedes bautizar a otro y no yo. Y entonces le dice Jesús: ciertamente es necesario, porque en ese momento Jesús iba investido como hijo de los hombres. Ahora iba a ser bautizado por el que tenía el Espíritu Santo, para convertirse en el verdadero Hijo de Dios. ¿Se fija qué interesante? Dios es tan respetuoso de los hombres. Dios jamás se va a meter en ningún lado donde no será llamado. Y si Dios permitió que en su pacto hubiera una ley, Él iba a hacer respetar la ley, y después que la ley hubiera sido respetada, iba a entrar Él. Y entonces, ahora sí, Jesús, como dice la Biblia, que se hizo obediente hasta la muerte, en ese momento se hace obediente, se deja bautizar y recibe el Espíritu Santo. Y como todo lo que decíamos, la obediencia, lo que simboliza este manto, abrió los cielos, y dice la Biblia que bajó Dios Padre, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y luego Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si nosotros tenemos un talit espiritual,
en donde nosotros verdaderamente conocemos a Dios, en donde nosotros verdaderamente nos atrevemos a vivir de acuerdo a lo que sabemos de Dios y no lo que sospechamos. Nos atrevemos a vivir de acuerdo a lo que hemos leído de Dios y no lo que nos han contado o lo que nos imaginamos. Y nos atrevemos a que cada palabra de la Biblia se cumpla en nosotros. Lo único que vamos a hacer es agradar a Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace cuando nosotros obedecemos? Desata bendición. ¿Usted quiere bendición en su vida? Conozca su Biblia. No se meta que le enseñe, no se meta que alguien le diga cómo vivir. Métase que alguien le disipule y que alguien le enseñe cómo vive y tome lo bueno y descarte lo malo. Porque los hombres siempre nos vamos a equivocar. Pero aprenda a leer su Biblia, aprenda a conocer a Dios y cuando haga eso, aprenda a obedecer. Porque piensa esto, nada de lo que está escrito aquí es imposible. Es imposible para los hombres, pero es natural para los hijos de Dios. Porque dice la palabra, estas señales seguirán a los que creen. Y de ahí empieza a decir un montón de cosas interesantes. Normalmente nosotros estamos esperando una señal para movernos. Dice la Biblia en Salmo 23:6, ciertamente el bien y el favor de Dios nos perseguirá. Nosotros andamos buscando que Dios nos bendiga y Dios nos anda buscando a nosotros, nos anda persiguiendo para bendecirnos a nosotros. Si no recibimos bendición es porque no hemos creído. Así que, queridos amigos, si alguien de ustedes se anima a leer la Biblia de acuerdo a lo que está escuchando y le interesa saber más sobre este increíble símbolo que es el manto, yo le invito a que me escriba. Yo les regalo una Biblia. Lo único que tiene que pagar usted son 110 pesos, que es el costo del envío a cualquier punto de la República. Y si no lo tiene, dígamelo y con todo gusto se los hago llegar, porque alguien más ya donó para que usted pueda recibir su Biblia completamente gratis. Nos vemos pronto, que Dios les bendiga.